Bueno, el Señor, cuando hace días atrás me había mostrado a través de una lectura que realicé en el libro de los Hechos, que ahorita les digo exactamente la cita, me mostró, me impactó cuando yo leí tantas veces que lo he leído y resaltó un detallazo, que no fue un detalle, fue un detallazo, yo considero importantísimo para la vida del creyente. Y parte de eso es lo que les vengo a compartir en esta noche. Y por eso la enseñanza se llama Beneficios de un verdadero adorador. Y no sé si ustedes recuerdan, a los que podemos tener ya un poquito más de tiempo de estar en el Señor, o los que apenas están comenzando, en la palabra de Dios, en el libro de Juan 4, del 23 al 24, una vez Jesús, conversando con las personas que estaban a su alrededor, citó: mas la hora viene y ahora es, y cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren en esta versión. Entonces, el Señor Jesús nos invita todavía a que Él anda buscando esos verdaderos adoradores, porque pueden haber adoradores, pero verdaderos adoradores. Hoy vamos a aprender un poquito, a los que no conocen y a los que ya tenemos un poquito más de trayectoria, vamos a reafirmar ese conocimiento para que cale en nuestras vidas y podamos seguir buscando al Señor con esa adoración que Él se merece, ese corazón adorador que Él quiere hacer en nosotros. Y vamos a entender el por qué. Porque tal vez dentro de nuestro razonamiento pensamos que adorar es solamente cantar o que podamos tener algún don o habilidad de tocar un instrumento. Pero la palabra adorar va más allá de eso y que en el ámbito espiritual es como un tesoro grandísimo. Como no sé si ustedes han visto las películas de piratas que llegan y descubren un tesoro que está debajo de una isla y aquello es una cosa tremenda. Pues si nuestra mente finita lo puede visualizar así, es eso y más, porque es para la obra del Señor en nuestras vidas eterna. Así que em, escudriñando la palabra adorador significa un homenaje, es postrarse, es reverenciar, es suplicar. Y en el diccionario español dice que es una expresión de reverencia, de respeto, de devoción a Dios, que se manifiesta como parte de la alabanza, ¿verdad? Por supuesto, pero también se manifiesta en el servicio que podemos prestar al Señor. Se manifiesta en la voluntad, en nuestra voluntad, en obediencia al Señor. Entonces vemos que es un admirador de esa grandeza de nuestro Dios, de ese gran amor y misericordia que tuvo el Señor, como cantábamos ahora, que no somos merecedores y el Señor vino y dio su vida por nosotros. Y cada día cuando le fallamos, yo no sé usted, pero a mí me pasa de que me siento tan mal, ¿verdad? Cuando dije, ay Señor, qué torta me jalé, Padre, ay, no tenía que haber hecho esto. Y me postro en mi corazón, si no puedo, no lo puedo hacer físicamente, y le digo, Señor, perdóname. Pero como dice su palabra, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia a pedir ese oportuno socorro, ese perdón, esa confianza que tenemos en el Señor. De ese corazón es el que busca el Espíritu Santo, un corazón donde Él se reconozca cada vez que Él es Dios siempre. Y dentro de lo que estamos viviendo ahorita, en esos tiempos de guerra, el Señor viene y nos enseña a través de la palabra estrategias para poder continuar guerreando por nuestra vida. Y una de esas estrategias es poder comprender esa verdadera adoración a Dios, perdón, y todo lo que puede venir a hacer en nosotros. Ahora sí, vamos a buscar en el libro de los Hechos, por favor. Hechos 16, del 13 al 15. Vamos a ver el ejemplo que nos muestra la palabra en el libro de los Hechos 16, del 13 al 15, de una varona, una mujer que quedó ahí escrito su nombre y quedó con esa característica, es así como puntual. Vamos a buscar aquí, vamos a ver, permítame un momentito, aquí lo tengo. Hechos 16,
del 13 al 15. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Al 15, ¿verdad? Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aquí está narrando, el apóstol Pablo cuando llegó a esta ciudad y se encontró un grupo de mujeres que estaban reunidas orando. Y dice que como características de este personaje que se llama Lidia, dice que era una vendedora de púrpura, de telas de púrpura, de color púrpura. Entonces, dentro de las características, dice que ella era de Tiatira, una ciudad que quedaba entre Sardis y Pérgamo. Dice que era comerciante. Algunos teólogos, dentro de lo que estuve investigando, dice que era, o la catalogan como una comerciante muy influyente, porque ese tipo de telas con ese color no cualquiera lo podía adquirir en esos tiempos. Y se dedicaba a venderlas, a tener tejidos teñidos de color púrpura. Pero esta varona formaba parte de un grupo de mujeres que estaban orando. Qué lindo, ¿verdad? Poder saber de que contamos con un grupo de oración y casi que todas son mujeres, yo creo que actualmente, pues puede haber ahí una Lidia, o quiere el Señor que haya una Lidia ahí en ese grupo. En cada uno, ¿verdad? Como símbolo, me doy a entender. Y dice que esta varona se había mudado a ese lugar que se llama Filipos, pero dice que ella estaba con una característica muy especial. En el versículo 14, perdón, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y por causa de que que la consideraba el Espíritu Santo adoradora, que dice que hizo el Señor, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No sé si pueden tomar la importancia de tal vez esa sola línea o esa palabra de adoradora. Cuando nosotros somos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿qué hace el Señor? Viene y abre nuestro corazón, como lo hizo en Lidia, para que entonces estemos atentos a la palabra que se nos es enseñada por cada uno de los ministros, en este caso, en nuestros tiempos y en los ministros que el Señor utiliza aquí en medio de su casa, en medio de los grupos de los ministerios. Su director sería ese Pablo. Estoy como obrero, siendo un adorador en espíritu y en verdad, como para estar atento a que el Espíritu trabaje en mi vida y venga y abra mi corazón para entender el propósito que me está enseñando el Señor. No, es importantísimo, y a veces nosotros decimos, bueno, a veces yo soy una, ¿verdad? O he escuchado mucho que dice, ay, no, es que yo tengo déficit atencional, pero en el Señor no hay justificaciones de déficit atencional. Métase con el Señor, aprenda a través de la palabra a ser un adorador, pero de verdad, porque el Señor viene y trabaja en los corazones, y todo déficit atencional espiritual, si uno que tenga, se va, porque el Señor viene y pone, aquí dice, abre el corazón y viene a poner esa atención a la palabra que se es enseñada, a esas estrategias que el Señor nos permite tener. Y aquí podemos tomar esta frase como parte de nuestra oración. Como nos decía la hermana Diana la semana pasada, ¿cuántas familias están orando correctamente? ¿Cuántos matrimonios oran correctamente en sus casas, por sus hijos, por sus familias, por los ministerios de la casa del Señor, por los pastores? ¿Cuántos oran por los pastores? El Señor nos demanda en su palabra orar por nuestros pastores.
estamos atendiendo a la palabra como para estar en esa guerra diligente en todas las áreas. El Señor nos ayude para estar siempre atentos. Pero ¿cómo vamos a adquirir esa atención de parte del Señor en que podamos abrir nuestro corazón y prestar esa atención? Cuando seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que era lo que Jesús señaló que andaba buscando en el libro de Juan. Y aquí vemos el ejemplo de esta varona Lidia, donde en ella el Espíritu de Dios pudo ver ese corazón de adoradora. Así que dentro de lo que traía, o se llama la enseñanza, se llaman beneficios de ser un verdadero adorador, pues el primer beneficio es exactamente ese, que le atender a su palabra. Ahora, como segundo beneficio, traigo el Salmo 56, 9:13, porque entonces cuando ya entendemos, cuando prestamos atención a su palabra, empezamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Empezamos esto era así, entonces esto era lo que quería el Señor, entonces no era tan difícil, Señor, bueno, entonces lo que me pides me cuesta, pero ayúdame. Entonces, dice en el Salmo 56, permítame un momentito. Salmo 56, del 9 al 13, dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y entonces, como segundo beneficio, como les decía, vamos a contar con el favor del Señor. En el versículo 9 específicamente dice que entonces sé, decía el salmista, entonces yo sé que Dios está por mí, que aún en mis luchas Dios está por mí, que aún en las circunstancias Dios está por mí. Porque si les digo que levanten la mano, ¿quién está pasando pruebitas o situaciones? Todos a una, creo, ¿verdad? No hay excepción, pero el Señor se vale de eso, para que lo reconozcamos, para que entonces se despierte ese corazón de adorador, para que sigamos luchando, para que veamos quién está por nosotros y empecemos a comprender esa atención, ese entendimiento que vamos a recibir de parte del Señor. Va a calar nuestro corazón y aún en medio de la situación, aún en medio de estar en ese zapato apretado, tal vez usted calza 39 y se puso un 35 la prueba y no le entra y aquel dolor, aún porque solo Dios conoce la situación de cada uno y qué tan fuerte puede ser. Pero el Señor la conoce y Él está por mí. Podríamos decir como el salmista, Él está por mí, no temeré, estaré confiado. A eso quiere el Señor que lleguemos como un verdadero adorador, que sea un beneficio, que podamos comprenderlo como un beneficio de ese consuelo, de ese cuidado que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y podemos ver entonces que aún en el Salmo, aquí en este mismo Salmo, en el versículo 12 dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Que no cesemos de alabar su nombre, que cada vez que vengamos a su casa, que si usted está en el carro, que si está en la casa, que si tiene un momento, póngase a alabar al Señor. Dice: ay, no, pero no tengo un dispositivo ahí con la música. Pues cante de su corazón lo que se aprendió, pero no deje de alabar al Señor, que en cada momento, que es una provisión de Dios, por más mínima que sea, cuando tenemos un corazón de adorador, vamos a reconocer lo que viene de Él. Que si tenemos algo bueno nosotros, que dice la palabra, es por su misericordia, no por nosotros mismos, sino por su misericordia. Cuando llegamos a ser un verdadero adorador, podemos tener ese corazón de reconocimiento, de
que todo proviene de Él, todo es de Él. Ahora, como beneficio número 3 le puse, Él nos otorga armas de guerra, porque no nos deja desprovistos. Él sabe que nosotros necesitamos cómo pelear. Aún eso se manifiesta en la parte física, ¿verdad? Como esa parábola y que hemos estado aprendiendo justamente los domingos y días atrás, de cómo los soldados se preparan aún con su uniforme, porque no van todos chancletudos ahí a pelear, se ponen un uniforme que los destaca. Y por eso la hermana Margot, que trae la enseñanza, dice que como ejército imponente, y bueno, así está destacado también en la palabra. Y hace poco me pasó una experiencia en un lugar que pude visitar, y la verdad que como yo nunca había visto a nadie de un ejército, y ahí la verdad me impresionó mucho al ver dónde entraban al lugar aquellas personas, ¿verdad?, que formaban parte del ejército y un ejército como muy destacado. Y yo me quedé impresionada de ver aquello y dije, uy, padre, ¿verdad? O sea, con solo verlos y como me asusta un poquito. Y solo de verlos. Ahora ya ¿verdad? Al ataque, como dicen. Pues así nos quiere ver el Señor. Y eso nos está insistiendo y trayendo a colación y trayendo a memoria, porque como nosotros, yo soy una que, sí es cierto, se me olvida. El Señor nos lo trae todo a partir de hace 2 domingos creo, ¿verdad? Fue que nos empezó a volver a enseñar y a rectificar lo que el Señor quiere de nosotros, como parte de ese buen adorador, para que podamos entender su palabra. Y entonces, dentro de esas armas de guerra, el Señor me mostraba, hay varias, en la palabra nos menciona varias, pero el Señor me mostraba una en específico, y es nuestras manos. Y vamos a buscar Salmos 144, 1 y 2, que es bastante conocido para muchos de nosotros. Salmo 144, versículo 1 y 2. Y a veces lo que cantamos no le ponemos atención. y estamos cantando y uno dice, sí, es que soy un adorador porque estoy cantando, pero no sabe lo que está cantando. Y estoy cantando un salmo. Salmo 144, 1 y 2. ¿Cuál es ese salmo tan lindo? Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y si usted sigue ahí, si lo leemos con entendimiento, es una palabra de poder y de fortaleza para nosotros. Si en los momentos de angustia, si en los momentos difíciles podemos agarrar este Salmo 144, bueno, toda la palabra, pero digamos en este momento, Salmo 144, y aún en adversidad usted lo puede leer y aún si tiene que llorar, lo lee llorando. El Señor dice que trae ese consuelo a nuestras lágrimas. Y dice, bendito sea Jehová mi roca, pero usted lo va a decir con esa certeza de que es Jehová su roca, que es su castillo, que es su socorro. Cuando entiendo con un corazón verdadero de adorador, voy a tener esa certeza del poder de Dios en mi vida. ¿A quién tengo yo de Señor? ¿Quién es el Dios en que estamos creyendo? Entonces, una de esas estrategias adicional a esto dice, quien adiestra mis manos para la batalla. Y buscando la palabra manos aquí en este versículo, dice que es la fuerza, que es con garra, que es generosidad, que es un homenaje, que es consagrar, que es disposición. Dice, así que el verdadero adorador ya no va a utilizar sus manos para hacer su voluntad, porque con nuestras manos hacemos nuestras acciones. Ya no voy a meter mi mano para hacer lo que yo quiera. Ya no voy a meter mi brazo. Hacemos a veces hasta así, ¿verdad? Para la situación. Ya no lo voy a hacer porque voy a esperar en el Señor y en lugar de hacer así, voy a hacer así. Y el Señor tiene promesa ahí, dice que Él preparó mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Y en tiempos de qué estábamos? Entonces,
debemos de estar totalmente dispuestos a tomar esas estrategias que la palabra nos da como parte de esa de ser adorador, en ese entendimiento espiritual que nos da. Aún el alzar nuestras manos es un acto de reconocimiento. Hace poco un hermanito me hizo una consulta con respecto a una pregunta de seminario y entonces me decía las opciones y entonces una era de levantar las manos. Entonces yo le dije que era que bueno, en ese momento era esa solicitud de socorro o auxilio. Entonces se me quedó viendo así y le digo, bueno, en las películas casi siempre, ¿verdad? Cuando van y se meten a asaltar, ¿qué le dicen primero los ladrones a la gente? Levante las manos. Y si uno humanamente está en una situación de esas, que ojalá que no, ¿verdad? Que el Señor nos guarde, pero ¿usted hace caso o no hace caso? Con tal de salvar su vida. Uy, pero qué obedientes, ¿verdad? Que se vuelve todo el mundo. O si en otra película, yo me quedé pendiente, yo no soy muy de películas, pero como pedacitos así, cuando estaban unos señores ofreciendo, dice, bueno, en este momento, levanten las manos todos porque va a caer el dinero que usted necesita. Y ¡fum! Y se levantaba en un anfiteatro y se levantaban unas bolsotas y todo el mundo. O usted se queda así. O se queda así. ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces el Señor nos invita y nos invita y nos invita a levantar nuestras manos en medio de la casa del Señor, en ese momento de alabanza y de adoración? En levantar nuestras manos, hermanos, entonces si lo entendemos y llegamos a ese corazón, a abrir ese corazón, el permitir que el Señor abra ese corazón para entender su palabra, como dice en el libro de los Hechos, podríamos entonces tomar la definición de que voy a tener la fuerza del Señor, que voy a tomar esas promesas con garra. O los gatos hacen así, cuando van a cazar, pues sacan las garras para cazar. Dice, voy a tener esas manos abiertas para dar esa generosidad, para recibir aún del Señor, dar ese homenaje, porque Dios es digno de toda adoración. Dice, para consagrar mi vida. Usted está en una tentación de aquellas tentaciones más grandes que se levantó en la concupiscencia del corazón. Antes de dar un paso adelante o tomar la tentación, ¿qué haría un verdadero adorador? Levanta sus manos y le dice, Señor, ayúdame. O el Señor no pidió ayuda en la tentación cuando estaba en el ayuno. Tenemos al máximo ejemplo. ¿Qué más? Levantaría mis manos. Así que la próxima vez que un hermano ministro nos invite a levantar nuestras manos en medio del servicio, hagámoslo con entendimiento. Permitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, que abra ese corazón y podamos entender a partir de hoy, que quede grabado, que es levantar mis manos. O otro ejemplo que les traía. Estamos en la playa, en un ágape, y resulta que se vino una ola y nos hizo jalados para adentro. Como hace poquito que lamentablemente falleció una persona. Cuando la persona se está viendo que se está ahogando, y hace así, nada más patalea. ¿O qué hace? Para saludar, para pedir auxilio, para pedir socorro. Entonces, si usted necesita en una situación que solo el Señor sabe lo que está pasando, venga aquí al altar, hermano, levante sus manos y le dice, Señor, te pido tu socorro, tu auxilio, ayúdame, Padre. Vea lo que me cuesta, mira la situación en mi trabajo, mira la situación en mi hogar, mira la situación en mi familia, en mi matrimonio, en los hijos. Señor, mira la tentación que surge de mi corazón, los pensamientos. Pido tu auxilio, tu socorro, tu palabra dice que tú nos ayudarás. Levántese, hermano, en ese clamor. Mire que Lidia dice que ella era una varona que oraba y tenía un corazón de adoradora. Esos salmistas eran adoradores en espíritu y en verdad. Levántese, guerrero, pelee por su vida y verá las victorias del Señor. Verá cómo el Señor va a traer refugio,
respuesta, porque Él no tarda. A veces no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Él, pero Él escucha. Él no es un Dios sordo, ni no es un Dios ciego. Él va a ver nuestra actitud, el lenguaje no verbal nuestro. A veces no vamos a poder ni expresar palabras por el dolor que puede haber en nuestro corazón, pero nuestro lenguaje no verbal, que sería levantar nuestras manos, en este caso específico, ¿verdad? Dice más que 1000 palabras, porque el Señor sí conoce mi corazón. Una arma de guerra poderosa que trae el Señor en esta noche. Si podemos seguir escudriñando la palabra, o si más adelante el Espíritu de Dios va a traer más armas de guerra a su casa, estemos, miren, atentos para entonces ver las victorias que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, como el cuarto beneficio, le puse acciones positivas para adorar solo a Dios. Porque por lo general nosotros tenemos el concepto de adorar es de venerar a algo, a alguien. En este caso a nosotros, al Señor. Pero lamentablemente en los tiempos de los reyes, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, en el ejemplo que les traigo hoy, cuando yo leí esta porción de la palabra, yo me quedé, pero ¿cómo, Señor? Y ya vamos a leerlo. Segunda de Reyes 23, del 3 y 4. Segunda de Reyes 23, versículo 3 y 4. Segunda de Reyes 23, del 3 al 4. ¿Ya lo tienen listos todos? Los invito a buscar en la palabra, a traer su Biblia, a escudriñarla, a buscarla. Ese es el tesoro. Empecemos a buscar ahí para que quede establecido en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bueno, vamos a leerlo. Segunda de Reyes 23, del versículo 3 y 4. Dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de quién irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y si continuamos leyendo, hermanos, todo el capitulito, yo me quedé, ¿y a dónde estaban esos ídolos? ¿A dónde estaban? En el templo. No estaba fuera de la ciudad, no estaban donde los vecinos, en el templo. ¿Por qué el Señor nos manda a escudriñarnos? ¿Se acuerdan en uno de los días de ayuno que el Señor nos decía que nos santificáramos, que le pidiéramos perdón, que escudriñáramos nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestros corazones en verdad? Escudriñémonos, porque aquí estaban en el templo. Y si no tenemos tiempo, pero si leemos todo el capítulo, dice que habían hasta mujeres que hacían telas para lo de los de hacer, para acera. Bueno, es que no lo marqué aquí, pero de toda clase abominable, de toda cosa que ofrecían a los ídolos. Hermanos, y ahí no eran unos idolitos, no son demonitos, son potestades lo que había ahí. Dentro del templo yo decía, pero ¿cómo así?
O sea, me sorprendió realmente. El Espíritu de Dios no nos muestra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nos hemos escudriñado realmente qué puede haber ahí. Si somos un verdadero adorador, solo a Dios debemos de adorar. Y eso fue una de las acciones que hizo este rey Josías, que cuando empezó a leer la palabra, recordó quién era el Señor. Y todo el pueblo dice, con lo que leímos, que confirmó el pacto. Y entonces este rey, una de las mejores acciones que hizo, y dice al final de este capítulo que como ese rey no hubo, dice que empezó entonces, le dijo a los sacerdotes, empiecen a sacar todo lo abominable del templo, a quemar, a quitar los altares, a quitar aún los altares que habían hecho por fuera del templo. Y empezó a quitar lo que no era del Señor. Escudriñémonos, hermanos, ¿qué hay? Porque si nosotros empezamos en verdad a tener entendimiento de la palabra en la Biblia, nos indica qué es idolatría. Y no se los traje ahora porque no es el mensaje, el meollo del mensaje. Los invito a que escudriñen la palabra. Los invito a que sigan congregándose. Los invito a que sigan escuchando al Señor. Los invito a que si aún no comprenden, no importa, venga y busque consejería. El Señor nos va a mostrar a través de las reuniones, aún en medio de los ministerios, cuando escudriñamos la palabra, ¿qué es idolatría? Hermano, eso es un tema muy profundo y puede abarcar muchas cosas que uno tal vez dice, no, yo no soy idólatra, ya no, yo no tengo ninguna imagen. Pero ¿cuántos, unos ejemplitos así? ¿Cuántos en medio no me refiero a esta iglesia, sino me refiero a así globalmente, en muchos corazones del pueblo de Dios, todavía juegan tiempos? Me dice, ay, man, es que no me alcanza la quincena y como me pagan 7 veces más, el engaño es Satanás. Pero va y pone lo último, lo que era el recibo de luz, y no pegó nada tampoco. Y lo que queda es con un ídolo en el corazón. ¿Y cuántos del pueblo del Señor acostumbran a jugar tiempos? Y a leer el horóscopo, donde nosotros debemos de depender solamente de la voluntad del Señor para cada una de nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar mañana? Léase esto en lugar del periódico digital o físico, que ahora como también es digital. No lea el horóscopo, hermano, no se ate más, porque si usted sigue leyendo aquí señálelo ahí si gusta. Ahí dice que el zodiaco, de los adivinos, de los hechiceros, todo eso sacó el Señor. Cuando yo me pongo en primer lugar, estoy quitando la primacía al Señor, ahí es un ídolo. Y empecemos a escudriñar puntualmente nuestra vida. ¿Qué hay, Señor? Muéstrame. Y la hermana está diciendo, ¿verdad? Solo por decir. O de verdad me examino a través de la palabra, porque dice que esto es un espejo, es una parábola, ¿verdad? Es un espejo y nos podemos escudriñar. Señor, ¿qué hay? En el libro de Colosenses dicen muchas cosas de lo que implica la idolatría. En el libro de Primera de Samuel, el profeta llegó donde Saúl y le dijo, porque como idolatría es la obstinación, y a veces metemos cabeza en cosas que al Señor no le agradan. Y ya por eso es idolatría. Y así podemos empezar a escudriñar la palabra y escudriñarnos a nosotros mismos a través de ella. ¿Qué es en lo que yo debo de santificarme? Para entonces tener una vida consagrada totalmente a Dios, para que sea un verdadero adorador, porque entonces solo a Él le voy a dedicar mi vida, solo a Él levantaré mis manos, solo a Él, si no me alcanza, el Señor traerá provisión y clamaría entonces bueno, yo digo aquí, ¿verdad? Como un símbolo, pero clamaría en el altar del Señor con mis manos levantadas, Señor, Jehová, ¿se acuerdan quién era Jehová proveedor? De lo que aprendimos. Jehová Jireh, ¿verdad? Porque lo aprendimos en escuela dominical. Jehová Jireh, mira mi situación económica. Y dependería totalmente del Señor.
Y eso solo como unos pequeñitos ejemplos. Y el Señor nos provee. Testimonio hay en medio de la casa del Señor. Número 1, aquí estoy. El Señor nunca me ha dejado. Siempre me ha provisto. Siempre ha provisto a mi familia. El Señor es bueno, más que bueno, y conoce la necesidad de su pueblo. Nunca nos va a dejar. Pero entonces tenemos que tenerlo a Él como Dios, como Señor, sin ídolos en nuestro corazón. Y cuando permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, entonces nuestro entendimiento, nuestra inteligencia espiritual que habla la palabra, se va a expandir más allá de lo que yo podía entender. Porque entonces eso celestial, infinito, se vuelve una realidad en mi corazón. Y podemos entonces ver la victoria del Señor en nuestras vidas. Como conclusiones les traigo, perdón, hermano. Como conclusiones de estos beneficios. Entonces, si soy un verdadero adorador, voy a permitir que el Señor abra mi corazón para entender su palabra. Entonces, como parte de nuestra oración ahora, puede decirle, Señor, abre mi corazón como el de Lidia para atender tu palabra, para que se haga una realidad en mí, para que yo pueda comprender tus misterios, tu propósito. Un verdadero adorador va a temer a Jehová, va a saber quién es el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor, el capitán del ejército de Israel. Un verdadero adorador va, mire, a escuchar, va a servir al Señor, porque Lidia y este rey, al dar la orden, estaba sirviendo al Señor. Lidia empezó a servir a los misioneros que llegaron a esa ciudad. Dice que les rogó que llegaran a su casa y que ellos, o sea, era tanto lo que les solicitó que no pudieron decirle que no y estuvieron ahí en su casa. Vamos a tener un verdadero adorador, va a tener entonces esa apertura aún de hospedar, esa apertura en el corazón de estar atento a su palabra. No se va a limitar a que la obra de Dios continúe cada día, cada día, cada día, hasta llegar al día que el Señor tenga preparado para nosotros. Y decir, aquí estoy listo. Pronto viene el Señor, hermanos, pronto viene el Señor. Que no sean de los que se quedan, porque yo no me pienso quedar y estoy ahí poniéndole para que el Señor me ayude. Pero que no sea de los que se queden. Pongámonos las baterías a full en la palabra, en buscar su rostro, para que entonces podamos ver su gloria en nuestros corazones. Un verdadero adorador va a tener un corazón con gratitud, porque el Señor va a traer provisión ciertamente en muchas áreas de nuestra vida, y si se lo pedimos, Él lo va a traer, pero que tengamos un corazón agradecido. Siempre, aún por darle gracias a Dios por un nuevo día. Dele gracias al Señor cuando usted se sienta a la mesa. Mucho o poco lo que el Señor haya provisto es lo que es necesario para usted. Nunca nos ha dejado, no nos dejará. Dele gracias al Señor en el ir, el venir. Cuando usted llega a su casa, gracias Señor porque me trajiste con bien, más en estos tiempos. Gracias Señor por su misericordia, por mi familia, por lo que traes a cada uno. Tengo un corazón agradecido. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por la palabra que nos estás enseñando los domingos. Estaría pendiente de no faltar, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces sería de los diligentes de tratar de no faltar a la casa del Señor. Así que hermanos, cuando somos un verdadero adorador, nuestra mentalidad va a cambiar. Ya no va a ser una mentalidad de esclavo, ya no va a ser una mentalidad pobre, va a ser una mentalidad del reino de los cielos, donde cada vez voy a buscar con ahínco el rostro del Señor. Va a renovar nuestro corazón, va a renovar un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Siempre vamos a estar pendientes en oraciones ininterrumpidas. Todo el día vamos a estar orando sin cesar, como dice su palabra. Un mandato que nos dejó, orar sin cesar.
cada momento. Usted puede estar lavando trastes y usted puede estar orando. Uy, Señor, mira las peticiones que pusieron en la casa de Dios. Mira a la hermana Mercedes. No sé qué situación puede estar pasando. Señor, fortalécela, ayúdala. Le pongo el ejemplo de la hermana Mercedes porque ella pasó hoy para que oráramos por ella. A la hermana Jocelyn, Señor. De qué importante es el momento en que el hermano que preside lee las peticiones, porque entonces seríamos uno solo y estaríamos apoyándonos en oración. Y ver las victorias del hermano es una alegría para nosotros también, porque sería como lo que la hermana nos trajo la semana pasada, de aquel varón del ejército de Israel que decía, si usted va y pasa algo, yo lo apoyo. Mis palabras, ¿verdad? Pero si al otro le pasa, si a usted le pasa algo, yo lo voy a apoyar. Y seríamos uno solo. Estaríamos apoyándonos unos a otros en esa oración. Es una bendición, hermanos, poder contar con una iglesia, poder contar con hermanos que nos rodean, que tengamos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón de adorador, de un verdadero adorador. Nos invita el Señor en esta noche para seguir peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser verdaderos adoradores del único Dios y apropiarnos de esos beneficios que el Señor otorga? Ahora sí, cuando le digan, levante las manos, a veces el Señor está aquí derramando de su presencia. Y los hermanos que tienen don de ciencia, conocimiento, de visión, en muchas ocasiones podemos percibir esas cosas. Y el hermano que está presidiendo dice, levante sus manos. Y unos están abrazados así. Y ahora en adelante ya no, porque el Señor trajo ese entendimiento, abrió nuestro corazón en esta noche y nos trajo ese entendimiento. Y vamos entonces a alzar nuestras manos con todo nuestro corazón para recibir esa bendición del Señor, para seguir peleando la buena batalla. Pueden ponerse de pie, hermanos, para orar y poner esta palabra delante de Dios, para que no la olvidemos, para que quede guardada en nuestros corazones, para seguir luchando día a día. Gracias, Señor. Gracias en esta noche te doy por cada uno de tu pueblo, por tu bondad, por tu misericordia, pero sobre todo por esta palabra, Señor, que tú traes a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Mira, Señor, cada corazón, Padre, que podamos tener un corazón de adoradores en espíritu y en verdad, como tú lo dijiste algún día, Señor, se puede hacer una realidad en nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a escudriñarnos a nosotros mismos, Padre, perdónanos si hay idolatría en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a quitar lo que no es tuyo, aún si hay algo abominable en nuestras vidas, Señor, quítalo, ayúdanos a despojarnos de esto y a solo rendir adoración a ti, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, nuestra atención hacia ti, Padre, para comprender tu palabra cada día, para ponerla por obra, Señor. Sabes que nos cuesta, Padre, pero tenemos aquí a tu Espíritu quien nos ayuda, Señor, quien nos redarguye cada día. Sea tú completando tu obra preciosa en cada corazón de todos los que pertenecemos, Señor, a tu pueblo. Fortalecen, Señor. Ayúdanos a poder tomar las armas de guerra, Señor, que tú nos has dado. Y gracias te doy por tu pueblo. Fortalécenos, Señor, y gracias en el nombre de Jesús.